Un empate rota de Central, sinceramente un partido donde Rosario Central no ha dado la medida. Está muy en claro, y es el gusto de poder estar con todos ustedes, que Central no ha, para Patricio en Miami también, que está pidiendo saludos, que siempre nos escucha. Les decía, un empate rota del canalla. Hoy todas las Valencias daban en ventaja, daban en superioridad. Central tenía que ganarle a este rival que acumula con este partido 14 cotejos sin ganar, menos que Riestra. Pero antes del partido les habíamos dicho que, sin ningún lugar a dudas, el mayor rival, Central juega contra dos rivales, contra Caracas y contra su otro yo, contra Rosario Central, contra el que no le permitió, por ejemplo, ganarle a Riestra. Y hoy el equipo se pareció al de la mayoría de este trimestre competitivo en el primer semestre del año del campeonato local. Sin ningún lugar a dudas, una sinfonía inconclusa, un paso en falso, por eso yo les digo empate rota. El primer tiempo de Central fue paupérrimo. El primer tiempo de Central fue paupérrimo. Central, que superaba a su rival en todas las Valencias, no lo superó en ninguna. Ni en la física, ni en la psicológica, ni en la actitud. Ni en la actitud. Y entonces Caracas, que salió a jugar como podía, haciendo un doble encordado, se dio cuenta que Central fue siempre angosto por la derecha, inclusive en el segundo tiempo. Se ha clausurado la punta derecha de Rosario Central. ¿Y por qué se ha clausurado? Porque, sinceramente, no encontramos un punto en donde el equipo tenga variantes. Llega solo por la izquierda, le salga o no le salga Campás. Uno se pregunta, ¿no se van a proyectar más los marcadores de punta de Central? Porque hoy el rival, que no atacaba con nadie, era para las proyecciones irrestrictas de Damián Martínez, que no se proyectó prácticamente nunca. De Sandes, O'Connor, Central no tenía variantes. Entonces tenemos que en toda la primera etapa tuvo tan solo un tiro de el látigo Giacone, que terminó atajando el arquero Fariñez. Y después nada más. Y el rival, a los 25 minutos, cuando el partido ya era parejo, y yo 3 minutos antes pensaba y decía, señores, Central se parece al Deportivo Riestra, y esto no es bueno. En esa situación nos encontramos con que mete una contra bárbara Dani Pérez. No estaba Martínez, Mayo tiene que ir a cubrir el lugar de Martínez, lo pasa como parado Dani Pérez, cede la pelota para Edwin Pernía, debe ir Quintana al lugar de Mayo, en esos relevos estaban bien hechos en definitiva, y cuando ingresa al área, Pernía cambia el ritmo, en 2 metros le saca uno a Quintana, que se tiene que frenar para no llevárselo por delante y hacerle penal, y le hace el gol a Brown. 1-0. ¿Era sorpresa? No, porque Central había jugado muy mal. Transcurrió el primer tiempo, no lo atropelló, intentó ocupar el centro del ring, pero no sacó las manos. A tal punto que no hubo tiros prácticamente de media distancia, un solo disparo concreto al arco. Y se fue esa etapa con toda una preocupación y con una de las peores presentaciones, porque hay que tener en cuenta al rival. Si tenemos en cuenta al rival cuando va a cancha de River, hay que tenerlo en cuenta hoy. Y sin ningún lugar a dudas, hoy dejó muchísimo que desear el rival, muchísimo que desear. Y en ese contexto, Central mucho más. Charlaba con el Checho Batista y me decía que hoy está bien el Caracas. Bueno, mucho tenía que ver Central con eso de que hoy está bien el Caracas. Después vamos a escucharlo. Y en la segunda etapa, Russo no hace cambios, como si háganse cargo, y fue más de lo mismo. Pero después de los 10 minutos, ya impulsado por la necesidad, lo que no entró por la razón, entró por la fuerza, Rosario Central, ya con el ingreso de Módica, de Martínez Dupuy, de Johnny Gómez, empieza a encontrar algunos caminos. Y en una jugada donde Gómez rompe filas,
arrancando desde atrás, va a pisar geografía del mediocampista central ofensivo y se la pone cortada entre líneas a Módica, y Módica, en definitiva, termina impulsando bien hacia abajo la pelota para el empate de Central. Era salir del pozo, salir del hondo bajo fondo donde el barro se subleva y tener en sí una chance de ganar el partido. La asignatura de jugar bien ya estaba pendiente. La quimera de el bonus extra, de llevarse muchos goles a favor, mucho más. Porque está claro que yo les dije, de Peñarol y Central, el que siga en Libertadores y el que vaya a Sudamericana va a ser por los puntos que ganen o no ganen frente a Caracas. Esa va a ser la lógica. Y hoy Central faltó a la cita. Al final pudo ganarlo el rival, pudo en definitiva también liquidarlo en 2 contras, en una fueron 3 contra 2, una pasó muy cerca del palo, y a Central le quedarán las insistencias de Campás, que jugando bien o mal fue el que más participó, rematando 2 o 3 veces para que ataje Fariñez, y ese furibundo remate de Johnny Gómez que reventó el travesaño en el adicional, que hubiera sido un 2-2, que le servía mucho a Central, pero el partido se cerró con una justicia, ninguno de los dos jugó como para ganarlo. Caracas, que sigue sin ganar y había recibido 8 goles en los primeros 2 partidos, se lleva un empate para sentir que está participando, al menos está participando de local un empate. El resultado es malo para Central, es un empate rota. En Copa Libertadores empatar de visitante y es bueno. En este partido no era así, ya lo habíamos manifestado y se lleva mucha preocupación. ¿Pero por qué es la preocupación? Para que se entienda bien. La preocupación está enmarcada sencillamente porque estábamos en esa esperanza, y algunos estamos a lo mejor, y dicotomía de decir, este equipo juega muy mal, este equipo compitió muy mal en la liga local, pero en la Copa es otra cosa. Se motivaron los grandes premios que hay, la trascendencia, y la Copa es otra cosa. ¿Cuál fue el problema hoy? Que la Copa no fue otra cosa. La Copa fue más de lo mismo. Y entonces, aquel que analice todos los partidos de Central en este trimestre deportivo que comenzó a finales de enero, nos quedamos con 20 minutos frente a Gimnasia, con el clásico, la victoria sobre Peñarol, el partido de los suplentes, derrota digna en River y la derrota orgullosa por el segundo tiempo frente a Mineiro. Central bien, no completó 3 partidos en el trimestre. Entonces, ¿sorprende que no haya ganado? No. Desilusiona sí, porque creíamos, como había pasado frente a Mineiro y Peñarol, que en la Copa es otra cosa. Y Central vino aquí y trajo a su amiguito del campeonato local, a su otro yo. Por eso jugaba con 2 rivales. Vamos a los puntajes. Jorge Brown, la pelota le entró de caño, generalmente la definió muy bien. Pernía, un 4 para Brown. No tuvo mucho más que atajar porque el resto fue desviado. Damián Martínez ni se proyectó ni marcó en un partido donde el gran tractor del lateral tendría que haber hecho una gala importantísima de proyecciones y de proyecciones. Un 2 para Martínez. Facundo Mayo no estuvo firme, perdió feo en ese pique del gol con Pérez, no pesaron, ni él ni Quintana tampoco en el área rival, un 3 para Mayo. Caníbal Carlos Quintana. Si viene de arriba sabemos quién es Quintana, en el anticipo sabemos quién es. En la Fuerza Aérea, cuando le desembarcan y viene la infantería por la playa, él corre en la arena y los otros en el cemento. Un 3 para Quintana. Agustín Sandes, con un poco más de participación que Martínez, pero tampoco da la medida, no se sueltan. Tienen las cubiertas desinfladas como para andar en los médanos. Un 4 para Sandes. Kevin Ortiz, de un primer tiempo montón de nada como el resto del equipo, en el segundo tiempo metió 2 jugadas buenas, al menos salió de la plaza Ortiz. Un 4.50. Milonga Tomás O'Connor,
Frente a este rival, yo insisto, no podemos, esto no es peyorativo, es descriptivo. Frente a este rival, O'Connor no pudo marcar la diferencia. Un 2 para él. Lautaro Giacone, un disparo de media distancia, pero cuando va por afuera, esto también puede ser responsabilidad de Russo, Giacone no puede enganchar y hacer siempre para adentro, porque central, si hacemos un mapa de la cancha, es todo por la izquierda y por la derecha se frunce al área chica casi. Entonces vos no podés regalar todo el desborde. Giacone y Martínez tuvieron mucho que ver con lo poco que jugó central. 3.50 por aquel tiro de media distancia que le sacó Fariñez, que fue el único remate al arco en el primer tiempo canalla. Ignacio Malcorra, el titiritero caminante que aparece puntualmente en jugadas puntuales, no apareció. Un 4 para Malcorra, que recién en los últimos 20 minutos pudo salir del aplazo. Hamilton Campás, yo le quiero dar el mérito a Campás, que en la primera etapa y en la segunda fue el que más intentó, fue el jugador central que más pateó el arco. ¿Jugó bien? No. Está lejísimo de destacarse y sobre todo que no podía pasar a los jugadores que hoy veíamos con un nivel físico discretísimo y una velocidad discretísima. Este equipo viene de recibir 5 goles frente a Peñarol y Mineiro le hizo 4 y levantó el pie del acelerador. 5 para Campás. Tobías Cervera deambuló, no encuentra lugar, los 2 o 3 centros que fueron al área no lo encontraron bien, un 2 para Cervera. Los que ingresaron, Agustín Módica, el autor del gol y un muy buen cabezazo, eso le alcanza para ser el mejor de central. Un 6 para el escarbadiente Crouch Módica, cumplió con creces en su debut internacional, al menos siempre se puede estar peor. Yo le digo que este es un mal resultado, es un empate-rota, pero la derrota era ya calamitosa. 6 para Módica. Martínez Dupuy, entró a ser Martínez Dupuy, no puede cambiar mucho el escenario, en el contexto que jugó, al menos trató de bajar, de participar, un 4 para Martínez Dupuy. Johnny Gómez, la jugada y el tiro en el travesaño lo ponen como el segundo jugador canalla, con un 5.50, una asistencia bárbara en el gol y el remate en el gol, con 2 jugadas le alcanzó. Y Comar ingresó, yo no sé si tendría que haber ingresado Comar después de que empató Central. Eso es para, yo no hubiera ingresado un Comar, bueno, un 4 para él. Miguel Ángel Russo, su equipo a gatas empató con un rival inferior y jugó como el 90% del trimestre, sin punch, sin cambio de ritmo, sin generalidad de una línea de juego, un 4 raspando para Russo. Y el árbitro Jerry Vargas ni siquiera se le picó el partido a veces los árbitros bolivianos se le van de las manos los partidos en cuanto a la personalidad de los jugadores. Un 5, no hay mucho para decir del árbitro. Y la figura Agustín Módica con un 6. El gol que salvó del oprobio de la derrota, el gol que le permite a Central un punto, Central sigue dependiendo de Central, y un 6, Agustín Módica, muy por encima de un equipo que no estuvo a la altura.